Bien, vamos a seguir analizando las últimas comunicaciones que han tenido la defensa en sí para que podamos analizarlo con Xiomara y también con el abogado Kenneth Madrid. Vamos a colocar en pantalla estas cartas, esta última comunicación en donde habla en el caso del señor Hernández, la Corte Suprema de Honduras recibió explícitamente los delitos por los cuales se concedió la extradición a Estados Unidos. El principal de ellos es el requisito que el señor Hernández solo sea acusado en base a hechos que se llevaron a cabo después del 27 de febrero de 2012. La orden dice, solo podría imputar al señor Hernández Alvarado hechos que hayan sido realizados después de la reforma constitucional que permite extradición de los hondureños efectiva a partir del 27 de febrero. Vamos a analizar este primer párrafo con ustedes. ¿Cómo lo analizan primero las damas, Xiomara? Ok, primero, la investigación que venía en curso para los dos hermanos, tanto Tony como Juan Orlando, según la acusación, inició en el año 2004 y aquí. Obviamente este documento que presenta la Corte Suprema de Justicia no se puede ir a ese año porque el auto acordado se aprobó en el 2012 y esta es la razón por la que la Corte Suprema de Justicia toma en base desde la aprobación de ese auto acordado a la fecha actual los ilícitos que el exmandatario y su hermano pudieron haber cometido dentro del territorio hondureño. Sin embargo, en Estados Unidos el escenario es totalmente diferente porque ellos basan los hechos y por eso lo señalan claramente en todo momento en el proceso del juicio, los procesos que se han llevado previos y posteriores, que desde el 2004 ambos estuvieron inmiscuidos en actividades ilícitas de narcotráfico, en el uso de armas y materiales destructivos. Entonces esto pesa en Estados Unidos, pero en Honduras solo lo consideran del 2012 para acá. Estamos hablando de 10 años, por ejemplo. Sí, mire, ahí uno respeta las decisiones judiciales, pero no las comparte, ¿verdad? Por ejemplo, este tema que establece en relación a que se hicieron las reformas constitucionales para que se permitiera que los hondureños puedan ser extraditados a Estados Unidos fue efectivamente en el año 2013. Pero recordemos que el derecho penal general, y esta es una cuestión general, aplica el principio en el cual usted si comete una acción delictiva y está vigente una norma que la prohíbe, pues obviamente no tiene más opción que ser juzgado de esa manera. Estados Unidos toma ese principio en el cual él comenzó a ofender las leyes federales desde el año 2004, la ley federal de conspiración. Entonces comenzó desde el año 2004 y para Estados Unidos está consumado el hecho de que ha ofendido y se ha configurado el tipo penal. Ahora, a él no lo podían extraditar antes del 2013 porque obviamente no existía la extradición para hondureños por nacimiento. Ahora ya existe, entonces únicamente lo que pasó en el 2013 fue el permiso para poder ser extraditado, pero ahí se dice que no puede imputarse el delito antes del 2013, claro que puede, porque ofendió a las leyes, se configuró el tipo penal de conspiración para importar cocaína de Estados Unidos, está configurado, y una vez que se autoriza la extradición, puesto en Estado de Honduras, usted es parte del sistema norteamericano y se acabaron las leyes de Honduras, ¿verdad? Eso ya es historia. Entonces, por eso es que acá la extradición, cuando se concede, no hace un análisis del tipo penal a fondo, no hace un análisis del tipo penal que se cometió, porque obviamente eso le corresponderá al Estado requirente hacerlo, ¿verdad? De tal forma que veo ese argumento, lo respeto, pero no lo comparto porque no opera así el derecho penal, ¿verdad? Es como que en Honduras se cometa un ilícito, se pide a otro país que solicitarlo en extradición y el otro país le diga que no porque allá no es delito. Entonces, pero fue cometido en el país, entonces no hay opción, ¿verdad? Entonces son temas más doctrinarios para que toda la audiencia pueda comprender, más doctrinarios, más científicos, pero no tienen mayor relevancia en ese argumento al cual han hecho referencia. No tiene su aplicación doctrinaria, ni académica, ni lógica, ¿verdad? Así es. Bueno, y es que es interesante, ¿no? Es interesante cómo la defensa está tratando a última hora, pues, tratando de
poner más elementos en cuanto a el caso. Vamos a recapitular las peticiones. Vamos nuevamente a recapitular las peticiones. La petición de la Fiscalía es la cadena perpetua, confiscación de $15.5 millones y una multa de $10 millones, mientras la defensa está pues abogando por una pena mínima, 40 años de prisión, recordando que el expresidente Juan Orlando Hernández tiene 55 años. Si realmente toman la opción de la petición de la defensa, saldría como a los 95 años, Xiomara. 95, en el caso que cumpliera los 40 años, porque a veces hay algunas atenuantes por el buen comportamiento que él pueda tener en prisión y puedan decir, pero esto no baja de 20 o 30 años. Entonces, y hay un deterioro. Realmente es con solo el hecho. Sí. Bueno, ¿y usted qué opina, abogado? Porque 40 años y como decía Xiomara, si se porta bien, 30. Sí, es que mire, en Estados Unidos existe una situación en la cual cuando se da cadena perpetua, hay un principio constitucional en Estados Unidos que usted a los 30 años puede ser revisada su sentencia y poder obtener una libertad condicional, pero en otros tipos de delitos. En este es muy complicado que se otorgue. Generalmente cuando se dicta la condena se dice privación de libertad de por vida o cadena perpetua con derecho a revisión a los 30 años. Pero en estos tipos de casos es muy raro que los jueces concedan ese privilegio a los 30 años de revisión y concederles el resto de la pena bajo libertad condicional. Es decir, ahí la persona que se le puede conceder a los 30 años termina el resto de su vida bajo una libertad condicional fuera de un centro penitenciario, pero acá es muy difícil que suceda por la gravedad de los delitos, la gravedad de los cargos, y vamos a escuchar las cadenas perpetuas como fueron en el caso de Tony Hernández, sin derecho a tener una revisión a los 30 años, que lo tiene todo ciudadano que es condenado más allá de esa cantidad de años o a cadena perpetua. Entonces es complicado porque cualquier panorama que se le imponga al expresidente Hernández, imaginémonos que sea muy benevolente el juez, que acceda a las peticiones de la defensa y sean 40 años. Es muy difícil. El promedio de vida del hondureño es de 72 años en libertad, no digamos bajo prisión. La esperanza de vida se acorta mucho más, no se tienen todos los servicios a la mano. Pero bueno, le deseamos larga vida al expresidente, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver en este tema, pero es muy difícil que la salud, es muy difícil que el bienestar de la persona y también la persona cuando está privada de libertad sufre un deterioro emocional, ¿verdad? Y prácticamente eso acorta su vida. De tal forma que en el mejor de los casos que se diera la petición de la defensa, el expresidente prácticamente ya no tiene oportunidad de poder salir en libertad y gozar sus últimos años de vida. Recordemos que en el caso del ex policía Mauricio Hernández, que fue una justicia negociada, llegó a un acuerdo y se declaró culpable, está pidiendo la Fiscalía 20 años, acordado con él. Entonces, de tal manera, ve Jackie que es complicado, y él quizá con la oportunidad, una vez que sea condenado, de seguir colaborando y que le den un beneficio premial para reducir la sentencia y quizá termine al final teniendo unos 10 a 14 años servidos, y él sí tendrá la oportunidad de regresar, pero aún cuando es negociado y la Fiscalía está de acuerdo y usted colaboró, es bastante alta la pena, porque los cargos del policía Hernández también son graves y al final quedaron con un solo cargo. Ya hemos analizado los escenarios de tanto la Fiscalía como de la defensa. Son las 8 de la mañana con